El cisma que dividió al ajedrez mundial en los años 80 fue malo en términos de imagen, pero bueno en cuanto a la cantidad de torneos que proliferaron, porque claro, había 2 campeonatos del mundo, 2 ciclos para llegar a los sendos campeonatos del mundo, y también había torneos de rápidas, bastantes, que organizaba la Asociación de Grandes Maestros, la GMA. Uno de ellos se jugó en Madrid en el año 1989 y ahí Kasparov firmó una partida muy espectacular que es la que vamos a disfrutar hoy. El rival de Kasparov, que jugó con negras esta partida, es un gran maestro británico, Jonathan Spielman, realmente especial, de enorme talento, de aspecto muy bohemio y muy simpático. Spielman con blancas empieza la partida con C4, la apertura inglesa de momento, pero ya verán ustedes que esto va a acabar siendo una india de rey como la que vimos en el vídeo de la semana pasada. Kasparov, como casi siempre, busca el esquema de la defensa india de rey. En este caso empieza con G6, E4, alfil G7, D4, D6, caballo C3 y bueno, caballo F6, caballo F3 y en roque ya tenemos el típico esquema de Kasparov. Alfil E2, E5 y ahora es cuando Spielman se desvía de la partida de Piquet-Kasparov que vimos la semana pasada. Aquí Piquet se enrocó, en lugar de eso Spielman entra en otra variante que es alfil E3 y Kasparov inmediatamente va a molestar ese alfil y sigue con caballo G4, alfil G5 atacando la dama, F6, alfil H4, G5, alfil G3. Bueno, todas estas maniobras, idas y venidas del alfil, se pueden interpretar de varias maneras. Bueno, es verdad que las blancas han perdido algunos tiempos, es verdad que también se puede interpretar que las negras en realidad, si su plan va a ser atacar en el flanco de rey, pues están ganando tiempos, pero bueno, fíjense en que de momento la estructura de peones negros pues no es precisamente muy saludable y además este caballo en G4 está un poco raro. De hecho ahora las blancas están amenazando jugar caballo por G5 y comerse el caballo de G4. Por eso Kasparov lo retira de inmediato a H6, donde no parece que esté muy bien, al menos digamos a simple vista. Ahora Spielman juega H3, todavía no decide dónde se va a enrocar, y controla la casilla G4 y entonces Kasparov juega caballo C6 atacando el centro y contra D5 en lugar de retirarse con el caballo a E7 que suele ser lo habitual en este tipo de esquemas decide sacrificar un peón muy al estilo de Kasparov. Caballo D4, esto es digamos típico de Kasparov. Spielman acepta el regalo, caballo por D4, E por D4, dama por D4 y como pueden ver, a cambio del peón o por el módico precio de un peón, Kasparov consigue activar sus piezas, armonizar la posición que estaba bastante fea con F5 que ataca la dama retrocede a D2, ahora F4 obliga al alfil a meterse en H2 y fíjense en una cosa, caballo F7 y el caballo que parecía tan malo allí en H6 ahora tiene una fantástica casilla en E5, una auténtica cuadra de oro para ese caballo. De modo que, bueno, por el módico precio de un peón, como les decía, no está nada mal. Bien, Spielman, recuerden que estamos jugando una partida rápida. Bueno, nosotros no, ellos estaban jugando una partida rápida. Y Spielman rápidamente también decide romper el esquema, la cadena de peones negros y juega directamente H4. A lo que sigue H6, H por G5, H por G5. Hasta aquí
todo bastante correcto por parte de ambos bandos. El juego de Kasparov ha sido incluso brillante con ese sacrificio de peón, pero todo lo que ha hecho Spielmann también ha estado muy bien, pero no ahora. Su próxima jugada solo se puede explicar porque esta partida era rápida, porque en una partida lenta Spielmann se hubiera reprimido y no hubiera jugado G3, que a primera vista es una buena idea, porque como digo, se trata de romper la estructura de peones negros, ¿no? Si las negras toman en G3, pues entonces las blancas van a quedar muy bien. Pero Kasparov inmediatamente sacrifica un segundo peón y juega F3, alfil por F3, no hay más remedio, caballo E5, atacando el alfil, ganando un tiempo, alfil E2, y ahora esta jugada es una auténtica camisa de fuerza. G4, y ese alfil, fíjense, háganle una foto a ese alfil de H2, que se ha convertido en un objeto ornamental, por cierto, en forma de supositorio, ¿no? Que es lo que parece eso que está en H2, que desde luego no es un alfil, digamos, en condiciones. Bueno, ¿qué hacer con blancas? Bien, Spielmann llega a la conclusión de que de momento ese alfil va a estar un poco mejor en G1 que en H2, porque al menos le da acción a la torre de H1 y quién sabe, tal vez algún día pueda mover el peón de F2 y dar vida a ese alfil, aunque eso no va a ser fácil porque las negras van a tomar al paso en F3 y ese peón que ahora está en G4 se va a convertir también en una especie de pesadilla. Bueno, Kasparov, fiel, digamos, a su vigor, a su juego enérgico habitual, contra alfil G1 juega C5, controlando importantes casillas centrales, dando paso a su dama de D8, y Spielmann llega a la conclusión de que lo mejor es tomar al paso en C6, D por C6, B por C6, y ahora Spielmann dice, bueno, vale, tengo un alfil encerrado en G1, pero ahora me puedo comer un tercer peón. Bueno, 3 peones de ventaja contra Kasparov a cambio de una pieza mal puesta puede no estar tan mal. Y entonces se enroca en largo y ataca 2 veces el peón de D6. Pero adivinen qué hizo Kasparov. Sacrificar el tercer peón consecutivo. Juega alfil E6, sigue desarrollando sus piezas, dama por D6, dama G5 jaque, rey B1 y dama G6 defendiendo el alfil y situando la dama en la misma diagonal que ocupa el monarca blanco. Por tanto, Spielmann decide marcharse también con el rey de ese diagonal por lo que pueda pasar y juega rey A1, a lo cual Kasparov activa su última pieza, la única que quedaba pasiva, esta torre de A8, juega torre de A a B8 y ahora fíjense cómo esta torre de B8 y el alfil de G7 confluyen en su radio de acción sobre el peón de B2. Todas las piezas de Kasparov son como instrumentos de una orquesta casi perfecta, ¿no? Todos muy bien afinados y muy bien armonizados. Por tanto, no es fácil saber qué se puede jugar aquí con las blancas, es decir, hay que pensar bastante para encontrar un plan que realmente sirva para activar la posición. Entonces, como Spielmann no termina de encontrar algo que realmente le satisfaga, pues decide sacrificar la calidad, es decir, entregar una torre a cambio de comerse el alfil de E6. Tal vez hubiese algo mejor. Si ustedes preguntan a una máquina, tal vez les diga que torre H4 hará una buena jugada, pero en una partida rápida y para un jugador humano no es fácil jugar aquí torre H4, mientras que torre H5, que es lo que hizo Spielmann, sí puede tener bastante más sentido. Kasparov llega a la conclusión de que le interesa ese negocio, esa transacción comercial, y se come la torre en H5, dama por H5, dama por E6, jaque, rey H8. Bien, como ahora las negras están amenazando llevar una torre, la de F8, a D8 aquí,
para cambiar la única torre que les queda a las blancas y ocupar la columna central abierta, pues Spielmann, con buen criterio, decide evitar esa operación con dama E7. Y Kasparov entonces decide terminar de atornillar a ese objeto decorativo en forma de supositorio que tenemos en G1 y juega caballo F3, a lo cual probablemente no hay nada mejor que tomar en F3, con lo cual la torre de Kasparov se une también al ataque, torre por F3, y ahora en muchas variantes o como idea, digamos, genérica en este tipo de posiciones, siempre está la de jugar torre por C3 en un momento dado. Y por eso Spielmann juega caballo A4, que de paso defiende el peón de B2, pero eso deja indefenso el peón de E4. Y entonces Kasparov juega torre E8, dama por A7, y ahora, en lugar de tomar en E4 con la torre, hace una jugada mucho más fuerte, que es dama E5. No solo porque, digamos, la dama y el alfil siempre están bien en esa diagonal que ocupa el rey blanco en A1, sino porque será mucho más eficaz tomar en E4 con la dama y no con la torre. De hecho, Spielmann intenta, digamos, patalear, encontrar algún recurso, juega dama B6, planeando torre D8 y cambiar esa torre para luego poder dar unos cuantos jaques al rey negro, a ver si en un momento dado consigue jaque continuo o algo parecido. Pero después de dama por E4, toda esa maniobra queda abortada, porque si torre D8 la dama entra con jaque en E1. Eso no se puede hacer. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Una vez más, Spielmann tiene, en fin, una tarea francamente difícil ante sí. Después de pensarlo mucho, Spielmann jugó aquí dama B4, pero entonces ya viene el remate final. Dama C2, hay que jugar torre B1, no hay nada mucho mejor que eso. Entonces torre D3, se amenaza torre D1, Spielmann todavía encuentra un recurso con dama C5 que amenaza dar jaque en H5 y luego comerse la torre D8 con jaque, pero eso se responde con torre E2 por parte de Kasparov y después de dama H5 jaque, rey G8, dama por G4. Fíjense ustedes qué manera más elegante de rematar esta partida. Dama por B1 jaque y Spielmann se rindió porque si rey por B1, pues torre D1 es mate, como ustedes pueden ver. Esto sería mate. Bien, ustedes seguramente están pensando, vale, pero en una partida lenta Spielmann no se hubiera dejado encerrar el alfil en G1. De acuerdo, tienen ustedes razón, pero aún así el juego de Kasparov es impresionante.